Mi nombre es Nancy Mansur Chávez, soy estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y voy a proceder a presentarles mi estudio. Mi proyecto tiene por nombre generación de un modelo alométrico para estimar biomasa radicular en avis religiosa mediante el método directo. En la presente diapositiva les muestro el contenido. A manera de introducción tenemos que los bosques de avis religiosa son importantes por todos los beneficios que nos brindan, no solamente ecológicos, también económicos, dentro de los que destacan son sumideros de carbono. Estos son hospedadores de la mariposa monarca, es una conífera endémica de México y es proveedor de servicios ambientales. Y en lo económico tenemos que se utiliza para la producción de celulosa y papel, asimismo como ecoturismo que se desarrolla en esas áreas por su gran belleza escénica. La biomasa vegetal son todos los componentes orgánicos dentro de un ecosistema. Este es considerado como un elemento importante de los bosques por el uso y funciones que se obtienen de ella. Por ejemplo, almacenan carbono y nitrógeno y se considera esencial en el ciclo global de estos elementos. Además, es una fuente de energía renovable. Dentro de un ecosistema forestal se reconocen diferentes componentes de almacenamiento de carbón, tales la biomasa sobre el suelo, que nos referimos a árboles, arbustos, la biomasa sobre el suelo, que es la necromasa, que son o árboles vivos, o árboles muertos en pie o ya derribados, y la biomasa en el suelo, que son las raíces de toda la vegetación y la materia orgánica. Las raíces desempeñan un papel clave para los árboles. Estas absorben agua y nutrientes del suelo y almacenan componentes de carbón y proporcionan estabilidad física, debido a que estas constituyen dentro del 20 al 40% de la biomasa. De esta va a depender de la especie y de las condiciones en las que se desarrolle. Las raíces de la vegetación de los árboles son la parte menos estudiada y entendida de los ecosistemas. Esto se debe a que se tiene muy limitada la información debido a la dificultad que implica obtener los sistemas radiculares completos y por la gran cantidad de trabajo que implica la medición individual. En ocasiones se ocupa maquinaria hasta pesada para poder extraerlos, entonces esto implica altos costos, alto trabajo, mucha mano de obra. Este, eh, y pues aparte hay un reducido marco conceptual, esto ya por lo que mencionamos antes, también la metodología pues no se ha estandarizado, hay varias metodologías, pero no se ha encontrado alguna que sea lo suficientemente accesible que permita obtener una medición. Estas a menudo se solían medir a partir de ecuaciones alométricas de la parte superior. La alometría son herramientas que permiten estimar la biomasa de una especie en particular con mayor precisión. Se obtienen a partir de una medición directa. Esto es que se extraen árboles, se miden su biomasa directamente, se pesa, se mide. Y el tamaño de la muestra para la ecuación alométrica de la raíz es pequeño, debido a que pues, los trabajos son muy pesados, pero pues que es muy necesario en todos los ecosistemas, con el fin de estimar con exactitud la biomasa, con solo tomar algunos datos de manera más accesible y evitar muestras destructivas. Esto hará que solamente con una vez que nosotros extraigamos la raíz de algunos árboles, ya en futuras mediciones, pues ya no sea necesario obtener todo el árbol, solamente tomar datos, por ejemplo, el diámetro de la base o la altura del árbol. Lo que nos lleva a la siguiente justificación. La biomasa de la raíz a menudo se determina utilizando relaciones alométricas entre la biomasa superior y subterránea, en lugar de determinarse independientemente.
y por ello se plantea el siguiente objetivo: generar un modelo alométrico para estimar la cantidad de biomasa acumulada en el sistema radicular de árboles de avis religiosa en el Parque Nacional El Chico Hidalgo. Como hipótesis tenemos, un modelo alométrico es capaz de estimar la biomasa radicular de avis religiosa con mayor exactitud. Mi área de estudio es el Parque Nacional El Chico, y algunas de sus principales características son que pertenece a las cuencas del río Pánuco y Valle de México, una superficie total de 2.739 hectáreas, altitudes que van desde los 1.300 a los 3.090 metros sobre el nivel del mar, una temperatura media anual de 14.1 grados centígrados y precipitaciones promedio de 1.066 milímetros. Esta es un área natural protegida que fue decretada, ya es de las primeras áreas naturales protegidas en Latinoamérica. Como metodología tenemos, para determinar mi tamaño de muestra, utilicé datos previos para la varianza en el peso seco de la raíz. Se hizo un premuestreo de 14 especies y ya de ahí se aplicó la siguiente fórmula, dándonos que se tenían que extraer 54 árboles para que nuestros datos fueran significativos. Como ya les mencioné, se extrajeron 54 árboles, sin embargo yo extraje hasta 61 para evitar un poquito más o reducir el margen de error. Y estos iban de las alturas desde 0.6 metros hasta 3.56. Los criterios que se tomaron en cuenta para seleccionar los árboles es que estos estuvieran libres de daños, que no estuvieran muertos y lejos de caminos o brechas, esto con el fin de que el suelo no estuviera compactado y pues incrementara la dificultad de extracción. A los árboles seleccionados se les colocó un soporte, esto con el fin de que estuvieran sostenidos y evitar daños durante la extracción y manipularlos de una manera incorrecta. Pero previo a esto, un día antes se les colocaba suficiente agua y se les retiraba el musgo y materia orgánica para que la tierra se ablandara. Y al día siguiente, pues con pura agua, se utilizaba para esto un aspersor de mochila y con pura agua, con un método de golpeo, se retiró el suelo. Esto evitaba que la raíz se perdiera y saliera completa y el margen que se pudiera perder de ella durante las maniobras fuera el más reducido. Las variables evaluadas fueron la altura en pie del árbol, el diámetro a la base, la edad, número de ramificaciones de la raíz, peso fresco del árbol completo, peso fresco solo de la raíz, peso seco del árbol completo y peso seco solo de la raíz. Aquí en la imagen que pueden ver, aquí está el aspersor que utilicé y pues esta es una raíz de un árbol del más grande que obtuve, que fue de 3 metros y se utilizó pues 6 personas aproximadamente para poderle extraer y pues mucha agua se obtuvo completa. Y aquí les muestro, por ejemplo, un árbol de 54 centímetros. Una vez que se obtenía el árbol, se llevaba al Instituto de Ciencias Agropecuarias, pero se colocaban las muestras en bolsas de papel previamente identificadas y se llevaban a una estufa de secado a 80 grados centígrados. Esta temperatura fue constante y hasta 24 o 48 horas hasta que ésta pudiera alcanzar un peso constante. En el análisis estadísticos para determinar el modelo alométrico, se utilizó una regresión múltiple considerando una distribución potencial. La variable de respuesta fue el peso fresco de la raíz y las variables independientes fueron altura, diámetro y edad más 1. Y el índice de Akaike fue el indicador de confiabilidad. El modelo fue probado con 1000 puntos aleatorios. El modelo mínimo con mejor ajuste y que resulta tener significativamente menos error fue el basado en diámetro. La fórmula propuesta para esta especie fue de 20.918 por
diámetro elevado a 2.4475. Y se utiliza el diámetro. Esto es decir que cuando vayamos a campo solamente requerimos medir el diámetro de nuestros árboles y utilizar la fórmula que se está proponiendo aquí. Y aquí les tengo un ejemplo. Esta es la base de datos que se obtuvo al final de aplicar la fórmula y de todos los datos. En esta hoja de cálculo, lo único que tenemos que hacer nosotros es colocar la altura en pie del árbol. En este caso, yo el ejemplo utilizo un árbol de 250 centímetros y el diámetro de la base es de 4 centímetros. Este dato es real, yo lo obtuve en el parque directamente de una especie. La edad es aproximada y esta la determino midiendo los verticilos. Recordando que en avis religiosa su tasa de crecimiento es de un verticilo por año. Y de ahí me da el peso fresco en raíz, que sería de 622.389 gramos. Y yo aquí lo convertí a kilogramos. Entonces quiere decir que un árbol de 250 centímetros de altura va a tener 0.622 kilos de biomasa fresca. También pretendo en un futuro sacar el coeficiente para pues ya determinar la biomasa total, porque aquí como ya lo mencioné es en fresco y ya solamente obtendría el carbono, obtener el carbono total almacenado y que el modelo ya se está trabajando. El modelo alométrico, bueno, como conclusión tenemos que el modelo alométrico estima con precisión la biomasa bajo el suelo contenida en las raíces, lo que permitirá obtener la biomasa completa de un bosque de avis religiosa, teniendo acceso a datos tanto del componente aéreo como el radicular. Esto permitirá en futuros inventarios estimar completamente el carbono, ya que, como sabemos, el carbono es el segundo mayor importante almacén de carbono en el planeta, solo presidido por los océanos, y que a veces no está tan estudiado o no hay mucha metodología para obtenerlos con exactitud. Aquí les presento parte de mi bibliografía que consulté. Y pues muchas gracias por su atención. Mis correos para cualquier cosa y recordarles que soy de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias.